Mis queridos hermanos, bendecidos, bendecidos y bienvenidos. Hoy, lunes 25 de enero del año 2021, vamos a comenzar Espíritu Canal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradecemos al Señor su presencia entre nosotros, su gran amor que nos da cada día y en esta mañanita. Elevamos nuestra oración por todos nuestros hermanos que nos siguen a través de estos videos, a través de esta plataforma. Y por supuesto queremos pedir con mucho corazón hoy por Alaben al Señor, este grupo de jóvenes que tratan de evangelizar con muchas ganas y con mucho talento. Dios les bendiga a todos ellos, que los haga siempre triunfar en la evangelización. Gracias, Señor, por todo lo que nos regalas en esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, bienvenidos aquí en Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versos del 15 al 18. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Pues en la reflexión del Evangelio del día de hoy, ¿qué más queremos, verdad? Confiar en eso que el Señor nos ha puesto en las manos. Expulsar demonios, volver nuevamente a la verdad, traer a los hermanos hacia la salud. Qué especial, qué hermoso puede ser esto. Le pedimos al Señor que así sea en su nombre. Y hoy especialmente en esta conversión de San Pablo, que nos invita a todos a encontrarnos con el Señor y a vivir de un modo distinto. A veces vivimos como enemigos de la fe, enemigos de la iglesia, cuando somos pues lejanos a la verdad o proponemos otra cosa que no tiene nada que ver con Dios, o simplemente vivimos con desconfianza ante su presencia. El Señor nos invita entonces ahora a darnos la oportunidad de conocer qué grande y qué maravilloso es Él en su gran misericordia. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Es un imperativo categórico, no es si quieres, no es si estás de buenas, no es si te parece bien. Es un mandato del cielo. Entonces el Señor nos está diciendo directamente que debemos de compartir nuestra fe con los demás hermanos. No vamos a rehuir a ese mandato, más bien vamos a obedecer porque creemos en el Señor, permanecemos en sus manos y seguimos adelante. El que crea y se bautice se salvará, pero el que se resista a creer será condenado porque simplemente y sencillamente se pierde todas las gracias y bendiciones que ya intrínsecamente vienen de parte del Señor para con sus hijos. Y los milagros que nos acompañan será eso: hablar lenguas nuevas, coger serpientes con las manos, beber veneno mortal, no nos hará daño, imponer las manos a los enfermos. ¡Wow! ¡Cuántas maravillas! Creemos y sabemos que el Señor cumple todas sus promesas y esto es cuestión de fe. Si hemos creído, entonces luchamos por vivir según lo que Él nos ha pedido. Esto en el Evangelio de hoy. Para el tema de hoy, ¿cómo es que Dios se deja encontrar? Dios no solo se deja encontrar, sino que es más, se nos manifiesta, o por decirlo con otras palabras, se nos revela. Por la naturaleza tenemos una cierta idea de Dios y podemos conocer también mediante la razón que existe. Pero, ¿cómo es precisamente? ¿Cuáles son sus pensamientos y sus planes? Es algo que no logramos explicar con todo nuestro intelecto. Aunque tenga un intelecto inmenso, no lo alcanzamos a vislumbrar completamente. Por eso es Dios mismo quien tiene que comunicarnos cómo es. Y no lo hace enviándonos una simple idea, o un libro, o un sistema político, sino haciéndose un ser humano, como tú y como yo, en Jesucristo, nuestro Señor. Dios se ha revelado plenamente y definitivamente. Dios se hace hombre para que el hombre entienda quién es Dios. Jesús es el lenguaje de Dios. Porque los pensamientos de ustedes no son los pensamientos míos, ni los caminos de ustedes son mis caminos, oráculo del Señor. Como dice, como el cielo se alza por encima de la tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos a los caminos y los pensamientos de ustedes. Isaías 55, 8 al 9.
¿Cómo se reveló Dios ante Jesús? La existencia de Dios nunca ha estado fuera del alcance del conocimiento racional de los seres humanos. En la historia de fe de Israel, abrió Dios su intimidad y habló con Abraham, Isaac, Jacob. A Moisés le encomendó liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Llamó una y otra vez a los profetas para que hablaran en su nombre. Esto el día de hoy en el tema. En Santos y Conversos hoy celebramos la fiesta de la conversión de San Pablo. La Sagrada Biblia en capítulos 9 de los Hechos de los Apóstoles narra así la historia de la conversión de San Pablo. Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de recomendación para las sinagogas de los judíos de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores de Cristo los pudiera llevar presos y encadenados a Jerusalén. Y sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo, cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿Quién eres tú, Señor? Y oyó que le decían: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero ahora levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tendrás que hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Lo llevaron de la mano y lo hicieron entrar en Damasco. Pasó 3 días sin comer y sin beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate, vete a la calle recta y pregunta en la casa de Judas por uno de Tarso que se llama Saulo. Mira, él está en oración y está viendo que un hombre llamado Ananías entra y él coloca las manos sobre la cabeza y le devuelve la vista. Respondió Ananías y dijo: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los males que ha causado a tus seguidores en Jerusalén y que ha venido aquí con poderes de los sumos sacerdotes para llevar presos a todos los que creen en tu nombre. El Señor le respondió: Vete, pues a este lo he elegido como instrumento para que lleve mi nombre ante los que no conocen la verdadera religión y ante los gobernantes y ante los hijos de Israel. Yo les mostraré todo lo que tendrán que padecer por mi nombre. Fue Ananías, entró en la casa, le colocó sus manos sobre la cabeza y le dijo: Hermano Saulo, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, y me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos unas escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y recobró las fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco y enseguida se puso a predicar en favor de Jesús en las sinagogas o casas de oración. Y decía que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo escuchaban quedaban admirados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía tan violentamente a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿Y no lo habían enviado los sumos sacerdotes con cartas de recomendación para que se llevara presos y encadenados a los que siguen esa religión? Pero Saulo seguía predicando y demostraba a muchos que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo. Saulo se le cambió el nombre por el de Pablo y en la carta a los Gálatas dice: Cuando aquel que me llamó por su gracia me envió a que lo anunciara entre los que no conocían la verdadera religión, me fui a Arabia, luego volví a Damasco y después de 3 años subí a Jerusalén para conocer a Pedro y a Santiago. Las iglesias de Judea no me conocían, pero decían: el que antes nos perseguía ahora anuncia la buena noticia de la fe que antes quería destruir. Y glorificaban a Dios a causa de mí. Apóstol San Pablo, en esta conversión, ¿verdad? Pedimos su intercesión para que nosotros también tengamos ese ideal de conversión, agradar al Señor, empezar a tener una vida dedicada a la santidad y a las buenas obras del apostolado. Hermanos, hoy en Santos y Conversos, un gran converso, San Pablo de Tarso. Para la rola del alma en esta ocasión, Kairi Márquez, excelente voz con Volar. Volar de Kairi Márquez. Vamos a escuchar esta hermosa voz y hermosa alabanza. Adelante. En el chiste, el compadre todavía no encuentra trabajo. Oye, compadre, si yo te di varias empresas donde te recomendé. Sí, compadre, pero no he podido conseguir empleo. Fíjate que piden
ambos sexos y yo nomás tengo uno? Ya llegó el momento de curiosidades de la Iglesia Católica. Lenguaje usado por los autores bíblicos. Recordemos una frase del concilio: Dios habla en la Escritura por medio de hombres en lenguaje humano. Si nos fijáramos en nuestra forma de hablar, nos daríamos cuenta que expresamos una misma verdad o acontecimiento de diferentes maneras. A veces no nos interesa tanto el lenguaje, sino lo que queremos expresar, pero de todas maneras existen niveles de lenguaje diferenciables por el sentido y el valor de la palabra, que en ocasiones es utilizada analógicamente. Esto mismo pasa con los autores de la Sagrada Biblia. Dios habla en la Escritura por medio de los hombres en lenguaje humano, por lo tanto, el que interpreta la Escritura para conocer lo que Dios quiere comunicarnos debe estudiar con atención lo que los autores querrían decir y lo que Dios querría dar a conocer a través de imágenes y símbolos. Para descubrir la intención del autor es necesario tener en cuenta los géneros literarios o formas de expresión. Por géneros literarios entendemos, conforme a lo dicho, la habilidad y la competencia lingüística que los distintos autores poseen para poder relatar una verdad. Así, por ejemplo, un poeta expresa esa verdad en forma de imágenes y símbolos poéticos. Un narrador lo expondrá en forma de prosa. Si es una persona muy imaginativa, la escribirá con toda clase de detalles, etc. De manera que la narración puede intervenir modismos, frases, dichos, ambiente, y a través de todos ellos fluye la cultura y forma de ser de cada pueblo. Por lo antes mencionado, quien lea y quiere interpretar la Sagrada Escritura debe analizar lo que el autor sagrado sugiere y comunica por medio de las diferentes formas de expresión, según su tiempo y cultura, para llegar a comprender exactamente lo que el autor quiere afirmar en sus escritos. Es necesario tener en cuenta los modos de pensar, de expresar, de narrar que se empleaban en el tiempo del escritor. Además, considerar las expresiones de entonces en la conversación ordinaria, es decir, todo escrito debe interpretarse dentro de su contexto. Hemos comentado en otros momentos, incluso de apologética, que es un poco mercenario el obligar a la palabra a decir lo que no quiere decir, a cortarle un pedazo de aquí y de allá y formar todo un periódico mural. Y de eso no se trata de ver el contexto. Esto quiere decir el autor, el idioma, hacia dónde va destinado, ¿verdad? Para poderlo ver con mayor verdad, con mayor claridad, asimismo en la palabra de Dios. Esto en las curiosidades del día de hoy. En la buena onda de hoy, seguimos reconociendo el esfuerzo y el trabajo, la labor de tantos hermanos que se preocupan por llevar despensas a las comunidades parroquiales y también, a su vez, a los sacerdotes, algunos que tienen necesidad y algunos hermanos que están enfermos, atención en cuestión de sus medicinas. Dios sea grato, grande con todas estas personas de buen corazón. Por ejemplo, nuestros hermanos de 40 días por la vida, que han sido muy grandes al compartir de lo que Dios les ha dado, al compartir su economía para que las cosas en las parroquias estén de una mejor manera. Dios les bendiga y les multiplique a todos y cada uno de ellos por su gran generosidad. Dios les bendice. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno, muy contento de estar aquí en Espíritu Canal, en esta semana de conversión de San Pablo. Pedimos al Señor por todos ustedes, para que vivamos una verdadera conversión en medio de todas las circunstancias. No se les olvide darle like así, dedito arriba, ¿verdad?, al video. Compartirlo, ponerlo en sus plataformas y inviten por favor a otras personas a que se suscriban para ser parte de esta comunidad. Muchas gracias a todos, nos vemos mañana martes.